Antes que nada, pues buenas tardes. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos en nuestra sesión de la Comisión Anticorrupción. Antes de presentar a nuestro excelente invitado, debo comentarles que pues, estamos próximamente en nuestro Congreso Nacional. Pues tengo la encomienda ahí de la presidenta y de todo el Consejo Directivo de convocarlos de nueva cuenta para que, no sé si ya se acabó el descuento, había un descuento, pero creo que todavía se estiró un poquito la liga, pero bueno, hay un descuento para que se registraran. Va a ser en la ciudad de Monterrey, nos van a auspiciar allá para aquellos que decidan pues cualquier detalle más del Congreso, pues con mucho gusto se lo hacemos llegar. Pero bueno, también comentarle a nuestro expositor y a todos ustedes pues que en esta ocasión no va a poder acompañarnos nuestra vicecoordinadora, pero está nuestro representante Renato, el buen magistrado, que también es pilar de nuestra comisión. Y bueno, agradecerles de antemano su puntualidad y de venirnos a acompañar. Entonces, ahora sí, mi estimado maestro Ricardo, voy a presentarlo como se debe. Pero antes que nada, pues agradecerle, Ricardo, el tiempo y sabemos que siempre has estado muy interesado en dar exposiciones y qué mejor empezar este año 2026 con la calidad de nuestro expositor. Y bueno, ustedes van a ver con esta pequeña reseña del maestro Ricardo, pues ustedes van a ver a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, me permito presentarles al maestro Ricardo Sincer Cruz. Él es socio fundador y director de Sincer Abogados, un despacho especializado en materia penal financiero, en materia fiscal, bancaria y bursátil. Particularmente, y por aquellos que conocemos la trayectoria del maestro Ricardo, pues sabemos que también le gustan los temas anticorrupción, pues no de corrupción, anticorrupción. Y bueno, pues él cuenta con una trayectoria ininterrumpida de trabajo, sobre todo en materia penal, desde 1993. Pues inició en el bufete jurídico Aguilar y Quevedo, uno de los despachos pues, que ustedes saben de mayor trayectoria aquí en el país. También prestó sus servicios junto con el penalista reconocido Gonzalo Aguilar, donde firmaron precisamente el bufete jurídico Aguilar Sincer, que mucha gente también por ahí te empezamos a conocer, Ricardo, cuando estabas en el bufete. Y bueno, se separó y formó su propio despacho, como les comentaba, Sincer Abogados, donde se dedica precisamente a la defensa en materia de derecho penal y cuenta sin duda con un gran reconocimiento a nivel nacional y sobre todo internacional desde hace más de 10 años, donde pues en aquella ocasión cuando lo fundaron, pues lo hiciste con el finado buen amigo Javier Olea, sí, cómo no, y pues hace muchos años pues que también conocimos a Javier y bueno, pues un personaje y un gran abogado también, ¿no? Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en juicio de amparo y sistema acusatorio por el Instituto Nacional de Estudios Superiores del Derecho Penal, INDEPAC, donde se tituló con excelencia académica. También, como ahorita comentaba y nos compartía, es profesor y ha sido profesor de la materia de Derecho Penal en diversas instituciones, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y actualmente en la Universidad Anáhuac, ¿no? Que ahorita más al rato van a disfrutar por allá. Y bueno, a lo largo de su carrera profesional ha participado de manera directa en patrocinio legal de muchos asuntos de trascendencia, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido, como lo comentaba también ahorita, abogado de múltiples personalidades de alta jerarquía, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial. Algunos senadores, gobernadores, bueno, ya saben ustedes, le gustan los asuntos interesantes y sobre todo que traen ese tinte, como platicamos ahorita, de donde muchos intereses se pueden conjugar, ¿no? Y creo que es importante decirlo que ha sido invitado como ponente experto en diversas legislaturas de los congresos, del Congreso de la Unión, perdón, en parlamentos abiertos acerca de reformas que tienen que ver, por ejemplo, como la ley de amnistía, reformas en materia de delitos fiscales, el tema de la prisión preventiva. Por ahí lo vimos en alguna ocasión también, pues como en algunos medios de comunicación dando su opinión. Y bueno, no quiero extender mucho, ha sido testigo experto del derecho mexicano en cortes en Estados Unidos, es miembro activo de nuestra barra, sin duda un miembro fundamental. Y bueno, cerraría señalándoles que su liderazgo pues le ha merecido el reconocimiento como uno de los mejores abogados
a nivel nacional en ese famoso Top 10 del año pasado y ha sido galardonado también como abogado líder en materia penal y de Criminal Compliance por la revista Top Abogados México, tanto en el año 2024 y 2025. Para mí, pues sinceramente, pues es un honor recibirlo a Ricardo, agradecerle su tiempo y bueno, aquí te vas a tener muchas preguntas, Ricardo. Adelante pues, gracias. Antes que nada agradecerles de verdad que estén aquí. Yo sé que los días martes es complicado, ¿no? Los horarios, la zona centro de la ciudad. Agradecer su presencia. Para mí es un honor de verdad que me hayan invitado. Aparte de buenos amigos, conozco sus trayectorias y el compromiso que tienen con el tema de corrupción. Entonces, de verdad me siento muy honrado. Y lo voy a decir, yo así soy muy franco, soy muy abierto y a veces pienso que mi lengua es más rápida que mi cerebro, pero en este caso no, sí está pensado. A veces uno no entiende por qué no son tan concurridas estas pláticas de estos temas. Quiero pensar que es por el ponente, lo cual me daría mucho gusto y sabría que así es porque uno no es monedita de plata. Pero si es por el tema me preocuparía enormemente, porque como abogados es un tema que a todos nos atañe y nos compete, ¿no? El tema que vamos a tratar pues, es el papel determinante del abogado ante la crisis de corrupción en México. Quisiera contravertir una frase que ha sido clásica, filosóficamente hablando, que es el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios para mí. ¿Por qué? Porque hay una frase que esta sí, no es una frase que utilice mucho, pero sí es un pensamiento que tengo yo. Y es que una victoria que se obtiene mediante la corrupción es una justicia mal lograda. No sabe, no aporta y no tiene sentido. Nosotros como abogados tenemos una obligación principal y es ser garantes de la ley, de la legalidad. Y gran parte de eso es precisamente el que nuestro actual sea conforme a las normas, a los principios, e incluso más allá de las normas y los principios, conforme a la ética y conforme a la moral. Hace poco le pregunté a un abogado en mi despacho, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Hace poco, una semana le decía, entre moral y ético. Porque todos hablamos, no, yo, despachos éticos y demás, y son morales, porque no es lo mismo. El actuar del abogado debe de ser, sin lugar a dudas, ético y moral, y sin lugar a dudas legal. ¿Qué papel desempeñamos nosotros como abogados en la crisis de corrupción que estamos viviendo? Porque podemos tener 7 años que nuestros ejecutivos federales llevan diciendo la corrupción se acabó. Y desde mi óptica y desde mi crisol muy particular, que tal estoy muy metido en esto, pero sí soy muy metiche y le pregunto mucho a la gente de pie, ¿no? A la gente de la calle, ¿cómo ve el tema? Pues todos advertimos un problema de corrupción que se ha presentado, que no ha disminuido. Y no nada más en temas de licitaciones públicas, no nada más en temas, sino también a nivel abogados, a nivel litigio. Yo desde mi trinchera puedo decir que después de 25 años de estar ejerciendo esta profesión, es cuando peor la veo. Con todo y que se han hecho reformas, ahorita voy a ir a eso, pero sí quiero ir avanzando en esto, ¿no? Tenemos de verdad formalmente niveles alarmantes de corrupción en nuestro país. Voy a dar datos muy fríos, aquí sí me voy a apoyar de mis notas, porque de verdad sí son bien importantes y nos van a dejar pensando, ¿eh? El índice de percepción de corrupción 2024 de Transparencia Internacional México, obtuvimos apenas 25 puntos de 100 posibles. Nos ubicamos en el lugar 140 de 180 países. Ahí nada más, en ese tema. Es la calificación más baja que ha tenido México históricamente, a pesar de que digan o vendan un discurso a nuestros gobernantes. México forma parte de la OCDE. Estamos en el último lugar, de percepción de corrupción de los 38 países que forman la OCDE. Son cifras frías, son reales, y que si esto nos sirve un poquito para darnos cuenta de dónde estamos parados, incluso de datos oficiales. De acuerdo al INEGI y Transparencia Mexicana, el 83% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema frecuente y básico de México. Y 6 de cada 10 mexicanos reconocen haber sido víctimas de corrupción por parte de policía. 52% de personas que acudieron a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales
52% dicen haber sido víctimas de actos de corrupción por parte de la autoridad. Más de la mitad, ¿eh? O sea, no estamos hablando que la corrupción son malos elementos como nos van a venir a decir en el discurso las autoridades y que habrá casos aislados, no. Es la constante. Y no nada más, y aquí cuando empiece a profundizar voy a hablar no nada más del tema de, no nada más voy a atacar a las autoridades, al contrario, yo siempre he sido un amigo de las autoridades con un enorme respeto hacia ellas. Pero creo que es un problema que es sistémico. El 14% de nuestra población adulta manifiesta que ha sufrido un acto, cuando menos, de corrupción en su vida. Altísimo. Ahora nos vamos a ver en qué repercute esto. No nada más en el tema de falta de credibilidad, de que se erosionan las instituciones, se pierde la justicia, no nada más en eso. En términos económicos, la corrupción en México cuesta 500,000 millones de pesos anuales, es el 5% del PIB. Es dinero que se podría destinar a muchas otras cosas. O sea, ya no nada más quiero hablarlo desde el tema de vista romántico, de percepción mía, que sí soy un romántico de esto, esa es la verdad, sí, me reconozco romántico, por eso siempre lo digo abiertamente y me da mucho gusto decir, yo no soy un hombre rico, porque si quisiera saber, yo hubiera sido rico, a un costo que no me sentiría tranquilo. No me interesa, o sea, yo de verdad defiendo mis ideales y defiendo mis principios, aunque a veces no le caiga bien a todo el mundo. Esa es una realidad, aunque tenga varios enemigos en el camino que sé que no soy de su gracia, ¿no? La sociedad en México, y está así acreditado, lo resiente la corrupción como un problema que está a la par de gravedad de la inseguridad. En un país como en México creo que esta percepción es sumamente grave, ¿no? ¿Por qué creemos? Porque si bien es cierto, sí, y me voy a adelantar un poquito, en 2015 México empezó a hacer reformas constitucionales y reformas en el marco legal local para combatir esta corrupción, ¿no? Pero ¿por qué, independientemente de todas las reformas legales que ha habido en este país, por qué a día de hoy sigue no nada más existiendo, sino incrementándose esta corrupción? De un estudio que he hecho a lo largo de muchos años, de preguntarle a mucha gente y de leer en la medida de mi capacidad lo que he podido, es que encuentro yo que hay varias cosas de por qué no hemos podido como mexicanos erradicar esto. Y la primera, bueno, es un factor cultural, ¿no? Cuando yo era muy chico, había un programa de Héctor Suárez que era un crítico social importante, el que nos pasa exactamente, y el señor tenía una frase que al día de hoy nos sigue persiguiendo, y era: el que no tranza no avanza. O sea, así de sencillo. Y es algo que, esto tiene, híjole, yo creo que 40 años debe tener esta frase que le inventó el señor, o bueno, que la hizo pública el señor, y nos sigue persiguiendo. Otro factor es el tema de la incertidumbre en las reformas anticorrupción. ¿Por qué? Porque no nada más basta con instaurar leyes y aplicarlas, porque tuvo una reforma constitucional en 2015 que fue bastante importante, pero no basta con reformas, eso lo hemos visto todo el tiempo, sino desde quién va a ocupar esos cargos, cuántos años se tardan muchas veces en nombrar un fiscal anticorrupción. Y cuando es nombrado, es abiertamente cuestionado por mucha gente por sus antecedentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tema de la incertidumbre de las reformas creo que funciona. Otra cosa que pasa es la impunidad en muchos asuntos mediáticos, ¿no? Y no nada más a nivel político, ¿no? No podemos hablar no nada de nivel político de cualquier cantidad de asuntos, y preferiría aquí, porque los asuntos mediáticos no nada más son políticos, sino asuntos a veces mediáticos de responsabilidades de servidores públicos o de cuestiones así, y que sabemos que en México no pasa nada, ¿no? Aquí hay un dato durísimo, que lo voy a dar un poquito más adelante, fíjense, el de sanciones administrativas. De 3.350 procedimientos iniciados por faltas administrativas en el 2017, solamente el 8.4% han resultado en sanciones efectivas. Más del 91% no han resultado. Obviamente me queda muy claro que no todo lo que se denuncia y no todo lo que se pretende hacer como una corrupción lo va a hacer. Pero se necesita ser ciego para pensar que el 8.4% de las denuncias, porque además no todos los actos de corrupción se denuncian, ¿no? Ni se investigan. Entonces, este 8.4% yo creo que es ofensivo. Otro tema que viene de la mano con la corrupción y que la
fortalece en México y que nos duele a todos los mexicanos, es una realidad, es el crimen organizado, ¿no? Los lazos del crimen organizado, que también fomenta una corrupción espantosa en México y que afecta, no nada más porque va a decir, yo no soy abogado de narcos, yo no tengo nada que ver, a mí no me afecta. No, sí me afecta, me encantaría ver las mariposas monarcas, si me manejando en coche y no puedo ir porque no voy a llegar. O sea, es algo que también nos hiere y nos afecta. Y otro tema gravísimo que ha sido una tendencia por parte de las autoridades de esta nueva transformación, cuarta transformación. No quiero andar mucho porque sí soy abiertamente un enemigo del Estado, pero el desaparecer los organismos, la desaparición del INAI. ¿Qué nos fomenta eso? El que fomentar la corrupción en casos específicos, en este caso, ¿en qué? En contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque te hacen imposible prácticamente el acceso a la información y entonces tú no sabes lo que tú quieras. Y el uso exagerado y yo diría casi faccioso por parte de las autoridades de reservar ciertos datos por cuestiones de seguridad nacional. ¿No? Eso ha sido algo que nos ha afectado de manera importante y es lo que no permite que podamos avanzar en este tema. México ha crecido y hemos tratado de actualizarnos como país. Primero en materia local, ¿no? De manera local, en nuestras legislaciones locales y en la federal, en la Constitución. Hubo una reforma bien importante en 2015, donde se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Es una maravilla. O sea, de verdad, en papel es una joya porque no lo teníamos, ¿no? Los miembros que lo incluyen, el secretario, de la función pública y todas las cuestiones que suenan muy bien, pero no ha alcanzado y no ha dado el efecto que se necesitaba. Otras reformas que hemos tenido y otro de los avances que hemos tenido ha sido el comité coordinador precisamente de este Sistema Nacional de Anticorrupción. Teníamos al INAI, que era pues, un organismo autónomo que servía y que sí ponía cierto freno. Hoy en día ya no existe. Entonces, pues son organismos que los controla el gobierno, los hace el gobierno y entonces va a haber transparencia y va a haber persecución y va a haber esto en los temas que quiere el gobierno. Y desgraciadamente en muchos temas que a veces ni siquiera son, ¿no? Porque a veces el gobierno persigue lo que no es y lo que sí es, pues lo ignora, ¿no? Otra figura de México que ayuda mucho a discernir y a tratar de frenar la corrupción, pues es la existencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esta a su vez con sus salas regionales, ¿no? Y sus salas especializadas. Otro tema es la creación, primero que nada, la creación de las fiscalías como entes autónomos, ¿no? Formalmente. Yo no conozco, llevo 5 años de abogado, dedicado en materia penal, y desde que se crearon las fiscalías no conozco un fiscal autónomo en un estado, ¿no? Es una realidad. Cambia el fiscal, cambia el gobernador y el fiscal se excusa porque se enfermó, o simplemente lo corren, incluso les vale y lo obligan a correrse, ¿no? No ha funcionado. Otra, la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Esto a nivel Fiscalía General de la República y posteriormente bajó también a todas las entidades federativas del país, ¿no? Como estábamos comentando, es un problema bien grave. ¿A quién nombran? Los vacíos que llega a haber en esa silla porque no hay un consenso de quién debe de ser la persona que deba de ser un fiscal anticorrupción, que en estricto sentido debería ser autónomo hasta del fiscal general de la República o de la fiscal general de la República. Durante todo ese tiempo de vacíos que no se nombra a quien se le ha encargado de dirigir estas fiscalías, pues va generando una merma y permite que se hagan muchas cosas. Y luego los nombramientos que son, yo entiendo que no se le puede dar gusto a todos y que siempre va a haber opiniones y que no va a haber un candidato que nos acomode a toda la sociedad, ¿no? Pero generalmente son candidatos que terminan teniendo una serie que cuando se les rasca tantito en su pasado uno dice, ay, parece ser que más que nada lo pusieron ahí para controlar, ¿no? Y que no hubiera esto. Derivado de este sistema nacional están los sistemas locales anticorrupción, que también la verdad han sido incluso, y podemos ver muchos ejemplos, usados por los propios gobiernos estatales, por los gobernadores, como percepciones públicas en lugar de enemigos, en lugar de realmente ver hacia adentro y hacerlo, ¿no? Porque quiero saber que el gobernador va a permitir que se vayan contratos en su contra o en contra de esos funcionarios que trabajan directamente con él. Pues no,
aplico la justicia con el enemigo, con los demás, pues, digo que es una persecución política y que entonces no debe de proceder, ¿no? Son problemas que vamos arrastrando. Se crea una ley de transparencia, ¿sí? Y de acceso a la información. Y los medios para poder ejecutar que eran idóneos, que eran buenos, que eran independientes, que sí servían. Seguramente tenían defectos como cualquier otro, pero que servían, pues nos quitan el INAI, ¿no? Punto. Otra modificación que ha tenido el Estado a lo largo de estos años es la reforma al sistema penal, ¿no? Ya de nuevo no tiene nada, pero la reforma constitucional de 2008 y que empezó de forma paulatina a tener inicio en el 2018, pues estaba comentando antes, ¿para qué se creó esta? Entre otras muchas causas, si uno ve la exposición de motivos de esta reforma, una de las causas era transparentar los juicios, que como quedaban grabados, efectivamente se los transparentes y que todo el mundo tuviera acceso y que no hubiera acuerdos en lo oscurito y agilizar los procesos y que hubiera una justicia más pronta, más justa y evitar la corrupción. La verdad, y lo digo de verdad, aunque a muchos compañeros míos penalistas no les guste, en 25 años yo nunca había visto más corrupción en el Poder Judicial como la veo ahorita. Hoy veo a los jueces de control y digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que he visto unos actuares que van más allá de la ignorancia, sino que son abiertamente corruptos, y veo abogados que se enorgullecen de decir que son amigos de tal juez de control, y tal juez de control, y tal juez de control, y entonces estás tú en una comida platicando de que vas a tener una audiencia inicial al día siguiente, y dicen, ¿con qué juez? A ver, dame el número, ahorita yo te consigo qué juezito y ¿qué quieres? Vinculación, prisión preventiva, lo planchamos, A mí la verdad me avergüenza mucho que el papel del abogado se ha pervertido a ser, y de verdad es una realidad, a ser gestores. O sea, ¿cuánto abogado? Yo he visto abogados perderse, jóvenes 35 años, por la misión del dinero rápido de esto, que eran abogados brillantes, de verdad, que me consta, que eran estudiosos, técnicos, serios, comprometidos, y que hoy en día no llevan una audiencia, no hay forma que lleven una audiencia, y ellos abiertamente dicen, no, yo me dedico al lobisteo. Es una forma muy elegante de decir, no, lo mío es el cohecho. O sea, porque es la forma más elegante de decir cohecho, pues es lobistear, ¿no? Es una realidad, y que a eso se dediquen, ¿no? Está esta idea también tratando de mejorar este tema, que es la creación de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, ¿no? A nivel federal. La cual, pues cuando vemos nosotros sus razones de existir, pues las vemos que está muy coja y que no tiene pies, ¿no? Sí creo que todas estas reformas y todas estas actualizaciones que ha tenido el Estado mexicano van hacia una dirección correcta. Pero como les decía, el problema es la implementación. No basta con tener leyes que están en letra muerta, no basta con tener reformas que no se aplican y que no son apoyadas de acuerdo y que las gentes que deberían de dirigir estos organismos muchas veces la verdad no son los idóneos porque sus perfiles personales y antecedentes pues prácticamente se los impiden, ¿no? Aquí es cuando llegamos y nosotros como abogados, porque el abogado, bueno, yo soy litigante, pero el abogado tiene una función amplísima en esta sociedad. Estamos los litigantes, estamos los abogados corporativos, los fedatarios públicos, los árbitros, los que dan asesorías, y si todos lo vemos en un ámbito de nuestras funciones, nosotros debemos de ser los guardianes de la ley. Nosotros tenemos que ser los encargados de. No podemos echarle la culpa a las autoridades, porque para que haya cohecho pues se requieren dos partes, ¿no? Para que haya tráfico de influencias se requieren dos partes. O sea, es una frase que utilizo yo mucho, para que haya lodo se requiere tierra y agua. Y creo que los abogados en esto, y lo digo así, y me pongo en primer lugar, y no, en ningún pedestal, somos la tierra. Los abogados somos los principales generadores del cáncer de la corrupción, es una realidad.
porque además tenemos una doble moral muy clara, ¿no? Queremos que nuestra carpeta se integre en 2 semanas, pero cuando nos integran una en 2 semanas en contra, es puta, lleno, plagado de irregularidades, ¿no? O sea, punto, ¿no? O sea, es una realidad, no, ¿cuándo en 2 semanas? Pero si aquí no te integran en un mes, ya estás armando pancho y ya estás viendo si vas a ver a tal y a tal y a tal. No quisiera hablar de temas, de individualizarlo en fiscalías en específico y en nada, porque creo que, de verdad, no es amiga mía. O sea, la conozco, pero ni cercano es amiga mía. Desde que es fiscal no la he visto. Pero, por ejemplo, Berta, alcalde, me parece que es una mujer que es muy buen, entró a la fiscalía con una gran intención. Se rodeó de gentes que conocen el sistema en la medida de lo que se lo permiten, porque aquí lo que voy a decir igual es una estupidez, pero es una percepción mía, no quiero decir que así sea, pero no hay fiscal autónomo. Entonces, a veces ni le permiten operar, ni no todos los cargos puede decidirlos ella como debería de ser. Esa es mi percepción. Pero creo que sí es una mujer que conoce el sistema sin lugar a dudas, fue capacitadora en CERTEC, y por lo menos a nivel teórico lo conoce muy bien. Se allegó de buenos lugares, y hay funcionarios que yo he tenido el gusto de tener trato con ellos ya por mi ejercicio, que no conocía y que me he quedado con una muy buena sabor de boca, porque no me han pedido un peso, digo, no todos, ¿verdad? Tampoco voy a decir quiénes sí, pero porque no es el foro, pero eventualmente voy a llegar a que sí es importante denunciar esos hechos, o sea, finalmente creo que sí es importante denunciarlo, pero también veo que sí hubo un cambiecillo, por lo menos en esta nueva administración, veo mejor la Fiscalía de la Ciudad de México, la veo con gente, por lo menos veo y distingo a varios elementos que he tenido gusto de conocer, que digo, mis respetos, gente que a veces no te da la razón, pero te la da con razón, ¿no? O sea, te dicen no por esto, y tal vez no compartes el criterio, pero sabes que lo está haciendo pensando, no porque se vendió con la contraparte, no por flojera, no por ignorancia, sino porque simplemente su criterio es distinto y lo tendrás que atacar como, pues te vas a ir a una audiencia con un juez de control, en términos del 258, y decir, oye, pues porque el Ministerio Público se excedió o fue, o tuvo, o ha sido omiso en su actuar, ¿no? Los abogados se nos ha hecho muy fácil en nuestro papel ceder a las presiones. ¿Por qué un abogado, qué quiero yo pensar yo? ¿Por qué un abogado nos volvemos corruptos? Porque yo creo que la mayor parte de abogados cuando estudiamos la carrera, entramos con una ilusión enorme de hacer un cambio, de ser un parteaguas, de hacerlo, y tal vez el sistema nos traga y después nosotros formamos parte de este sistema. Las presiones de un cliente, las necesidades económicas de mantener un despacho, el nombre, ¿no? Porque pues, todo el mundo quiere un abogado, ¿no? Incluso la prensa no ha ayudado, si lo vemos, y no nomás la prensa, sino incluso publicaciones. ¿Cuántas publicaciones hay de los abogados más poderosos de México? Y sacan hasta libro, ¿no? Y entonces, puta, la gente lo lee con morbo no, para saber quiénes son, ¿no? Aunque seas arquitecto, saber quiénes son estos cabrones. Y lo lees. Y entonces, puta, cuando necesitan un problema, dicen, yo quiero uno de estos, ¿no? Porque son los abogados más poderosos, ¿no? Y los abogados aspiramos, y siempre me voy a estar en esa lista, ¿no? De los abogados poderosos de este país. Cuando hablamos de abogado poderoso, no es otra cosa que abogado corrupto. O sea, perdón, pero es una reta, porque ese poder es corrupción. O sea, esos abogados poderosos, no es personalizado a nadie, no es nada, es una percepción mía. Pero cuando hablamos de los abogados poderosos, ¿por qué son poderosos? Porque si no serían los abogados más conocedores, los abogados más técnicos, tal vez los abogados con mayor índice de éxito en sus asuntos. Sería muy distinto que te presentes así, a que quieras o que haya publicaciones, incluso libros que digan los abogados más poderosos. ¿Por qué? Pues porque esto mismo fomenta que como abogados nosotros querramos aspirar a eso. El mexicano tenemos un problema aspiracional siempre, ¿no? Siempre es querer ser, ¿no? Yo quiero formar parte de esa cúpula de gentes que mueven y que hacen y que lo tienen. ¿Por qué presionado, como decía, por todos los factores como el dinero, como la presión del cliente? Yo voy a poner aquí ejemplos personales, 2 reales. Hace más o menos 15 años, yo era socio de Gonzalo en el bufete Aguilar Cincer, y éramos abogados de una empresa multinacional muy importante, y tenía un asunto delicado con un grado muy complejo, con muchas operaciones, entonces era un asunto que tomaba mucho tiempo llevarlo. Y la directora jurídica en esa época, pues llevábamos 3 meses integrando el asunto, ya íbamos integrándolo.
y nos puso un ultimátum. A mí me judicial para el anterior sistema, a mí me consignan este expediente en un mes o los quito. Lo que cueste. Entonces ya le decimos, oye, pero tu empresa es europea, a mí me hicieron firmar un código de ética. Yo tengo una obligación, más allá de lo personal, o sea, ya deja tú que yo no lo tenga, que yo soy marrano, pero yo me comprometí contigo y con tu empresa a regirme bajo estos principios. O sea, ya deja tú si crees que yo soy un corruptazo, está bien, pero en este caso no lo puedo hacer, porque ya tengo una obligación, ya lo conozco, ya me comprometí a eso. Cuando todavía en México no existía el tema del compliance, ¿no? Pues en México ya, afortunadamente, ya empieza a crear esa cultura corporativa y esa cultura de prevención. Ya me dijo, te lo doy como honorario, un extra de honorario, pero tú dime cuánto necesitas para que salga en un mes. Dejamos el asunto. O sea, formalmente dejamos el asunto. Era un gran asunto, de verdad. Tuvimos que dejar el asunto. Y para evitar problemas con ella y con, obviamente, el gobierno corporativo de la empresa en Europa, es decir, diferencias en la integración del expediente. Pero que no nos permiten hacer cualquier, pues en la forma de integrar. Pero recientemente ya vemos cambios y también sí me llena de orgullo. Hace poco me buscó una empresa transnacional china, precisamente porque ahorita voy a llegar a este tema, ¿no? Porque yo tengo firmado un compromiso, que no es mío, o sea, no lo hice yo, o sea, no lo inventé yo, pero que es privado y es particular y a todo gusto, de no aceptar políticas de corrupción, ¿no? Punto. Y de abiertamente haberlo hecho este compromiso. Y esta empresa nos estuvo diciendo, oye, buscamos en la lista. Primero buscamos abogados que nos recomendaran, ¿no? Y nos dieron un pool. Y de ese pool, pues empezamos a seleccionar un poco, pues qué asuntos habían llevado, qué sabíamos de ellos o qué referencias tenían, nada más. Sí, el punto importante con el que llegamos contigo es por qué tienes firmado eso. Precisamente el asunto que traemos es un tema relacionado con corrupción a nivel Latinoamérica y el que tú tengas firmado esa carta de compromiso para mí me hizo decidirme y venirme contigo. Porque es justo lo que estoy buscando para que no quiera correr. Entonces, se va avanzando, pero tenemos muchos problemas, ¿no? Internamente en nuestra barra, si mal no me equivoco, creo que es de 1948, sí, ¿no? Si no me equivoco, no traigo, esa edad sí no lo traía, pero el código, sí lo he leído muchas veces, es una realidad, pero no apunté el dato como tal. Está el código de ética profesional, que es un gran avance y ha tenido cambios y se ha ido adecuando, pero cuando nosotros lo vemos, o sea, y es importantísimo, pero es neta muestra al final de cuentas. Tenemos un problema importante, la colegialización en México no es obligatoria. No es obligatoria. Entonces, pues no pasa nada. Si bien es cierto, está la Comisión de Honor y Justicia de la Barra, pero es por la regulación en México del ejercicio de la abogacía, no tiene dientes. Es chimuelo. Cuando uno conoce el sistema americano, pues para litigar en cualquier estado, uno primero, no nomás es que ya me gradué de Yale, o sea, qué bueno, felicidades, quiere decir que te esforzaste, pero no te sirve para nada tu título, Ahora, ¿dónde vas a vivir? En tal lugar, ve al estado y hace el examen de la barra. Y protestas y demás. Y la barra esas barras tienen la capacidad, bueno, de entrada, de certificarte en el ejercicio de la profesión. Porque vamos a ser honestos, yo doy clases desde hace muchos años. Yo fui recién egresado y miren que trabajé desde el primer semestre. Y aún así uno ya sabe, tiene ya un título y uno no sabe gran cosa y uno está aprendiendo y uno de verdad dice, pues soy como diría mi tío Adolfo Aguilar y Quevedo, ¿no? Decía, era un título sin abogado. Porque ya tenía un título, pero no lo sabía. Que nuestra barra haga todo este esfuerzo es muy importante, pero ¿de qué sirve si las barras, una, no exigen la colegialización? ¿Qué nos va a traer esto? Primero que nada, un nivel de profesionalización mayor, que no nada más incluye conceptos técnicos, principios éticos, morales y de corrupción. Eso es importantísimo. Y después, ¿qué? El que la barra te pueda sancionar, es decir, por una cuestión de una falta de tu probidad, con independencia de que pueda ser constitutiva de algún delito, ¿no? Yo te sanciono y te pido, y aunque no puedas litigar durante un determinado tiempo, como sucede en Estados Unidos. ¿Por qué los abogados le tienen miedo a eso? ¿Por qué? A ver, no es que no haya corrupción en Estados Unidos, pero sí considero que por lo menos a nivel justicia hay una corrupción de no. O sea, no digo que no la haya, seguro que la hay, y a otros niveles y es más cara, pero es mucho menor. Aquí la corrupción está
desde el acto más significativo, que pasas un alto, es dar una lana. Y tú mismo lo promueves, ¿por qué? Porque se lo va a llevar, no traigo licencia, puta, no circulo en mi coche, me pasé el alto, venía hablando por teléfono, traigo un faro rojo, entonces puta, van a ser 15,000 pesos de multa y además no tengo, el coche no está a mi nombre, no he hecho el cambio de propietario, entonces no lo puedo sacar ¿Cuánto? Creo que hay que empezar a trabajar de manera interna primero, porque pues sí tenemos hoy en día, no hay forma de obligarnos como abogados o a los abogados a proceder de manera ética, más que un compromiso moral y personal, ¿no? Los abogados, como decía, somos los guardianes éticos de la sociedad. Esta frase, si aquí sí voy a parafrasear, viene del proyecto de 2022-2024 de la International Bar Association, que se enfocó precisamente en el rol de los abogados como los guardianes, como los goalkeepers de la legalidad en todos sus aspectos a nivel social, porque nosotros recae, no nada más en las autoridades, es muy fácil siempre ver para el delante y decir, no, ese no es mi papel. Mi papel es o defender o acusar, o asesorar, o dar, o... No. Creo que sí es bien importante desde nuestro punto de vista cumplir con este presupuesto de obligación ética que como abogados adquirimos cuando aceptamos tomar esta carrera y ejercerla. Punto. Yo entiendo que no es fácil que sucumbir una a las tentaciones, dos, a que sé con quiénes estoy hablando y sé sus principios y sé lo que han luchado en manera de anticorrupción de manera real, o sea, de creerlo. Y a veces no se han sentido eso, decir, puta, es estéril esta lucha, o sea, de verdad me estoy matando, soy el único que lo hace, soy el único que no es. No, yo creo que es un cambio cultural y hay que irlo haciendo poco a poco entre nosotros, ¿no? Yo creo que el terreno más fácil que tenemos, porque pues, ahora sí que un perro viejo es difícil que aprenda nuevos trucos, es la verdad, creo que el perro viejo, sí, no aprende nada más, yo creo que es complicado, pero sí creo que los jóvenes, yo que doy clases los veo muchas veces, que todavía entran de verdad con un espíritu de justicia y de cuestión. Yo he tratado que mi despacho sea una escuela, esa es una realidad, y ahí voy, llevo 2 abogados salidos, que me siento muy orgulloso de ellos, ¿no? Serios, decentes, y que económicamente están haciendo su patrimonio sin ayuda de nadie, yo no les paso un asunto, no me consultan nada, pero creo que viene eso, o sea, cuando viene alguien a nuestros despachos, o a nuestras notarías, o a nuestras consultorías, o al ámbito que nos desenvolvamos, es transmitirles eso, y decir, oye, perdón, pero aquí hay un código de ética, por lo menos mi despacho tiene un compliance en este tema, y te lo voy a firmar, perdón, yo les he dicho, ¿qué pasa, Toño? Hay que dar dinero. Sí, yo no me entero. O sea, si llego y me dicen, ay, es que fíjate que conseguí esto y entonces di tanto. ¿Qué le pasa? Yo te voy a decir, mi hermano, muchas gracias, llévate tus copias. De verdad, o sea, y he demostrado que sí se pueden ganar asuntos. Se toma mucho más tiempo si se requiere un cliente mucho más inteligente y con mucha paciencia, sí. Pero mi litigio no es para todos. Mi litigio va encaminado a eso, porque yo sí quiero, por lo menos en mi huevito de mundo que es hacer una escuela. Todavía hay incluso meritorios que uno los ve en los juzgados, en las fiscalías que van entrando con ganas y que de verdad creen en el derecho, creen en la justicia y creen en que su ingreso debe de ser, como diría Benito Juárez, con sobrada medianía, ¿no? O sea, y de verdad lo que dicen, yo quiero ser MP porque a mí me gusta ser fiscal. ¿Okay? Y no aspiran, después se los traga el monstruo de 1000 cabezas que todos alimentamos todos los días, ¿no? Es una realidad. Con independencia del tema de la legislación local que ya vimos principalmente, pues no hay que olvidar que México, pues en términos de 133 es bien claro, ¿no? También tiene, ¿cuáles son las leyes suprema de la nación, de la federación? Pues la Constitución, las leyes federales y los tratados que manden de ellas, ¿de acuerdo, no? Los artículos del Senado. O sea, ¿ok? México ha celebrado tratados que, como muchos otros, están en la letra muerta hoy en día, porque están más avanzados, ¿eh? Hay tratados en materia de anticorrupción específicos. Y cuando vemos que hablan las autoridades de temas de anticorrupción, incluso los propios fiscales anticorrupción, no los mencionan, no los conocen, o sea, es que no los conocen ni siquiera, yo estoy seguro, porque no había una mención de algo. Está la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA de 1996. Está la Convención de la OCDE contra el cohecho de 1997. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la UNCAC de 2003.
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, y tenemos varios más. Y en México no los aplicamos, no homologamos nuestra ley para tratar de llegar a ello, y no tampoco en las cuestiones educativas, porque por más que se enfoque nuestro actual gobierno en despedazar la educación, todo parte de la educación. Se tienen que implementar en los programas de estudio partes importantes de ética y de la responsabilidad del abogado en su labor social como una materia obligatoria, porque te enseñan a hacer todo, supuestamente, pero no te enseñan a trabajar como abogado importante. Incluso yo sé el esfuerzo, de verdad, yo tengo mucho cariño a la barra mexicana, de verdad, mucho cariño, pero desde hace muchos años, y mucho respeto a la labor que hace, de verdad, y a esta y a todas las demás barras, porque creo que todas en su manera contribuyen y hacen su mejor esfuerzo para lograr algo, ¿no? Pero creo que nos falta mucho por hacer, y eso es responsabilidad no de la barra como institución, como un ente, sino como sus miembros. Esa es una realidad, porque es un ente vivo, lo generamos todos, lo hacemos todo, y lo que sean sus problemas, son problemas nuestros, lo que le falta es porque no se lo estamos dando nosotros. Si hacemos una breve comparación, de verdad a mí me gusta mucho el derecho extranjero, y siempre trato de ocupar tratados internacionales en mis asuntos, y en este caso también no lo dejé de hacer. Si vemos, existen guías de buenas prácticas internacionales para los abogados específicamente. Si lo vemos, por ejemplo, está la International Bar Association, la IBA, que junto con la ONU y la OCDE lanzaron en 2010, esta sí es importantísima, la iniciativa de resistencia de la profesión jurídica contra la corrupción ex profeso. ¿Por qué? Porque tienen una función mucho más activa, mucho más pendiente a realizar las cuestiones, ¿no? En México es lo que les estaba contando ahorita, que es una gran iniciativa, y chequenla de verdad, y a los que no les parece que está tan loco, los invito a que la suscriban. Yo la suscribí cuando salió en el 2019. El Consejo de Abogacía y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción promovieron un estándar ético, que era el estándar ético para ejercer la abogacía. Y quien quería o quien quiera va y se suscribe y lo hace suyo, y forma parte de eso. Como vuelvo a decir, esto es una cuestión personal, esto es un compromiso voluntario, nadie te obliga a hacerlo, que debería ser obligatorio, ¿eh? O sea, en algún momento debería ser, oye, tú quieres ejercer el derecho en cualquier ámbito en el que quieras, es obligatorio, tienes que cumplir con esto. Pero bueno, si nosotros ponemos nuestro granito de arena, porque uno ve la cantidad de despachos que hay, y de verdad hay más despachos que Oxxos, o sea, es irreal, pero puta, hay más despachos que sí. Bueno, estudiantes, sí, estudiantes. Y eso que algunos se gradúan en 3 o 4 meses, ¿no? O sea, con especialidad, y hacen su doctorado en otros 4 meses. Yo quisiera tener ese nivel de brillantez, pero bueno, no lo tengo. Nací idiota, pues ¿qué puedo hacer? O sea, por eso tengo que litigar y no estoy en un puesto público importante, ¿verdad? Pero bueno, hablando de esta autorregulación, es importante hacer esta conciencia de que nos autorregulemos, o sea, de que de verdad lo hagamos, y que en todo lo que podamos. Yo de verdad resulta que vean esto, creo que vale la pena este consejo de la abogacía, porque no está pidiendo nada del otro mundo, y tampoco es exagerado, y tampoco es papista, y tampoco es moralista. Es la forma normal en la que cualquier abogado con 2 dedos de frente debería de ejercer su profesionalización, ¿no? Y abogar desde nuestras trincheras a la colegialización, se lo digo. Lo he hablado con Víctor muchas veces y con otros presidentes de la barra, y entonces es indispensable obligarte a la colegialización. Entiendo, a ver, hay muchos colegios, también depuralos, ¿no? Porque debe de haber algunos que no tienen la seriedad que lo ameritan, ¿no? Pero no tienes que venirte a la barra mexicana de abogados. Yo se lo digo a los abogados que se forman, ¿no? Y que se hacen abogados, métete a una barra, a la que quieras, pero forma parte de una barra y participa, porque de nada sirve nada pagar tu anualidad e ir a la comida de la amistad. O sea, no es muy útil, o sea, esa es una realidad, ¿no? O sea, participa, no necesariamente quieras tener el honor de presidir una comisión o tomar todo esto, es muy complicado y hay muchos escalones y muchas cosas, pero dentro de la comisión puedes participar muchísimo sin necesidad de tener ningún cargo, y de verdad aportar muchísimo en una comisión que a ti te interese. Este tipo de, no la mía, pláticas más interesantes, pero las pláticas
o las sesiones de la Comisión Anticorrupción, yo creo que debería de cumplir todo barrista por lo menos con un número de ellas al año como requisito. O sea, de verdad decir, tienes que cumplir con un número para que estés con tus puntos y que estés bien, ¿eh? O sea, yo sí lo creo. Porque hay tanto que hablar y tanto que avanzar y se pueden hacer mesas de ideas y mesas redondas y qué aportas, qué no, qué esto, qué no se puede hacer, ¿no? Hasta aquí podemos concluir para el pedacito, ya voy a acabar, perdón, ¿eh? Hasta aquí podemos decir que el único freno a la corrupción que tenemos en México, ¿cuál es? Nuestra propia autodeterminación. Que en México me preocupa, ¿no? O sea, porque somos un chivo en cristalería. Voy a decir una frase, perdón, ay, de mujer, soy penalista, soy muy decente, soy penalista, y luego de repente esto, la cabra tira para el monte, ¿no? O sea, ¿cómo funcionamos los abogados? Bajo esta tesitura, si yo me echo a mi comadre, es una buena puntada, pero si mi compadre se echa a mi esposa, es una chingadera. O sea, si yo lo hago, está bien. O sea, se justifica, es que ve el asunto. Es que ve lo que significaba, ve el cliente. Tenía que hacerlo, me forzó la autoridad. No existe eso que te forza la autoridad, es una realidad. Yo he perdido asuntos que se terminan ganando, porque además es otro tema que quería tocar más adelante. Los asuntos ganados con corrupción, más allá del tema moral y filosófico y que está mal, lo único que genera es incertidumbre, porque se terminan cayendo. Yo he tenido asuntos, soy al cliente, pro bono, también es una parte importante el pro bono, básica del ejercicio de la profesión, que no es el tema, pero es básico, ¿no? O sea, y he tenido asuntos pro bono en los que tengo una contraparte con poder adquisitivo, con un abogado conocido que trabaja bien, o sea, en el sentido de que es un asunto importante para él, y que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ha hecho ciertos incentivos no justificables, ¿no? Y les he dicho, oye, esto aguanta, pero va a terminar ganando. Esto no es una guerra de billetazos, no se trata de llegar a una subasta y el que trae la cartera mejor preparada gana los asuntos. Porque en el momento en que eso sea, que para allá vamos, esa es una realidad. Pero en el momento en que así sea el derecho, yo les prometo, yo hago la promesa, que ya le he hecho en otros lugares, cuelgo mi título y me dedico a otra cosa. Y formalmente darle una rueda de prensa y decir, a ver, yo soy un gusano, no soy nadie, pero bajo estos parámetros, señores, que ya es la institución, ya es la normalidad de si se litiga, no es lo que lo que yo estoy, ya está mi título, señores, lo cuelgo y me dedico a cualquier otra cosa, la que sea, porque no voy a formar parte de eso y tampoco lo voy a permitir. O sea, lo entiendo, ¿no? Así pasa. Entonces, pues es hacerlo desde nuestra propia trinchera, ¿no? Hay que avanzar, porque también siempre es bien fácil criticar y decir, no, pues es que las leyes están anacrónicas, no, pues es que no se aplican bien, no, pues es que ya lo venimos arrastrando, y entonces, puta, también el mexicano nos la vivimos quejándonos, ¿no? Somos hijos del drama, ¿no? Entonces, ya estamos aquí, ya no se puede, ¿qué hacemos? Sí, o sea, víctimas de nosotros. Nadie se puede adolecer de su propio dolor. Nosotros generamos esto, nosotros lo creamos. Entonces, hay que ir hacia adelante y hay que tomar ciertos parámetros. Por ejemplo, yo les puedo decir que la gran mayoría de abogados no saben que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa han desarrollado programas antisoborno de manera privada, ¿eh? No para efectos de las autoridades, porque si se fijan, todas las leyes están hechas hacia las autoridades. Todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y todo, como que va dirigido a que de este lado, no, espérate, aquí hay dos partes y son igual de malas y son igual de responsables, cuando menos, porque si no es el particular el principal responsable, ¿no? Que incluso ya se puede, ellos se certifican bajo una norma ISO, para efectos antisoborno, es la norma, como dato curioso, la 37001. O sea, ¿por qué no hacemos eso en México? Pues porque a veces también hay una cantidad de gente que nos van a poner una cantidad de trabas desde la mano, desde la tenebra, porque su control les ha venido sirviendo y les ha funcionado. Entonces tampoco quieren que se cambie, ¿no? Es algún discurso, pero no me conviene cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera me beneficio y formo parte de la doble moral. A todo tengo una frase, porque ya en mi tierra no hay peor puta que la arrepentida. O sea, esa doble moral de, puta, yo sí lo hago, es bueno, o sea, de verdad, es una brutalidad, ¿no?
perdón, pero les digo, o sea, a uno lo podrán sacar del barrio, pero el barrio nunca va a salir de uno, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora como abogados, creo yo, porque ese es nuestro papel, para poder mejorar? Porque esto es un tema que va a empezar individual, pero esa individualidad crea la colectividad. Primero que nada, y yo lo trato de aplicar, no soy ningún santo, ni nada, pero en la medida de mis funciones y de mis capacidades y de lo que yo desarrollo día con día, trato de hacer una tolerancia cero a la corrupción. Cuando veo que ya están pidiendo, pues, he dejado de presentar denuncias. O sea, por lo menos yo, ya no sé si el cliente las presentó. De verdad, no voy a decir nombres ni en qué administración fue, ¿no? Evidentemente, porque no es el lugar para hacer la denuncia. Pero que un alto funcionario de la Fiscalía me pedí el 10% del monto del asunto por integrar la carpeta. Así de... Y además, upfront, o sea, si quieres, uy, ¿cuánto la acaban de desvolar? Ya 500 millones de pesos, es una brutalidad. Imagínate lo que le afecta en su patrimonio. Y tú todavía quieres que venga y te dé 50 millones de pesos en efectivo. ¿Sabe todo lo que estamos haciendo? Ya no nada más es cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa por no meterme tardes hasta en delincuencia organizada en términos estrictos de la ley. Y en términos fiscales, evasión. No. O sea, perdón, yo le dije, ¿sabes qué? Ni le voy a decir al cliente porque el cliente tal vez no tenga la prudencia que yo y tal vez está en un escándalo. Le voy a decir al cliente que aunque sea un asunto relevante, no hay forma de que lo traten o lo manden a un área relevante porque, pues no, que para la fiscalía es un asunto normal, me refiero, no quiero trato especial, pero sí, pues mándamelo a un área donde se conozcan mejor estos temas, ¿no? Donde sepan que están más especializados. Esa es una. Lo que yo he hecho, y que no es tan complicado, es una realidad, pero creo que sí termina influyendo en nuestras generaciones que vienen de abogados internamente en nuestros despachos. Implementar programas de integridad y compliance, específicamente también que incluya temas anticorrupción. Es parte de nuestra normatividad. Mi despacho, pues, como buen despacho penalista chico, no soy un Bashar que tiene 2,000 empleados. Mi regulación es bastante elemental, pero sí incluye esto, ¿eh? Y sí los tengo hecho, y si tienen 3, me lo firmas, por favor. Y lo entendiste, ¿verdad? No tienes dudas, perfecto. Para que si sepas la forma de trabajar ese despacho. Viene la parte difícil, denunciar. Porque si a mí me preguntan, pues si he sufrido, o he vivido, no diría sufrido, porque tampoco soy víctima, pero sí he vivido actos de extorsión por parte de las autoridades, ¿no? Es una realidad. Y si quieres, y si no, puta, hazle como quieras. En todos los ámbitos, local, federal, procuración de justicia, administración de justicia, en el que quiera, lo he vivido. Y si me preguntan, ¿has denunciado a esas autoridades? Me va a dar mucha pena decirlo, pero no. Cuando es una obligación de hacerlo. Y no nomás en materia de corrupción, es una obligación. El que tenga conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo ante la ley. No nomás en corrupción. Y la verdad también lo confieso, los he denunciado. No. Y no porque, la verdad, en algunos casos, no en todos, ha sido un poco hasta por pena de ellos. Si este pobre idiota no sabe lo que está haciendo, tiene hijos. Y si yo lo denuncio, pues espero no hacer el ridículo y será para llegar a las últimas consecuencias, no nada más para que quede en una cifra más. Si establece no se valora, entonces he tratado de hablar y decir, te doy un consejo, evítate esos actos. Te toca ir como yo, loco, de malas, te va a denunciar y vas a acabar mal. Pero creo que tengo la obligación de denunciar. Tenemos una obligación que son un poquito petulante, pero no lo es, porque yo creo que todos los abogados de alguna u otra manera somos líderes de nuestro equipo, de nuestros despachos, de nuestros clientes, por lo menos en materia legal somos los que nos asesoramos. Tenemos que ejercer este liderazgo, incluso con colegas nuestros, con amigos, de verdad que, no voy a decir quién, pero invito a un amigo mío, abogado, a la plática. Me dice, me da mucho gusto que vayas. Y me dice, de verdad, que pues, es un chiste, y pero refleja mucho.
pero ¿qué secretos nos puedes dar tú para el Cochúpoli? Pues nada. O sea, me lo dijo en broma, yo lo entiendo, y fue chascarrillo de compañeros, de cuatro, muy buenos amigos, además, porque además lo considero un tipo recto y un buen abogado, de verdad, recto. O sea, de verdad sí considero que es un tipo muy recto. Pero si ya bromeamos entre nosotros en esas cosas, es que no le estamos dando la seriedad al tema. Es una realidad. Hay cosas con las que yo creo que no debemos de bromear. Así como tenemos la obligación de actualizarnos en todas las materias, o sea, siempre en nuestra materia y siempre en el derecho por derecho, con el pedido avanza. Creo que también nos debemos actualizar, no nada más en las reformas que hay y conocerlas y decir, no, se creó, no, y cómo podemos hacerlas y cómo podemos aportar y cómo podemos hacer y cómo podemos llevarlas a cabo en nuestra vida. Y lo que he dicho aquí, no, pues mucho, que sí le doy una gran importancia, la colegialización obligatoria y formar parte de estas comisiones y venir. O sea, ya que no nos gusta venir a estas comisiones porque no ves a tus cuates, porque finalmente luego las barras terminan siendo clubes de todo, ¿no? O sea, pues vas a ver a tus cuates a chacharear, ¿no? Y luego pues habrá algún tema que en lo personal te puede interesar y dices, ay, mira, este expositor es muy bueno, y está magistrado, está gente, ay, vamos. Pero creo que debería de ser obligatorio que acudamos, tal vez no a todas, no podemos a todas, ni siquiera en línea, pero por lo menos que si la barra te digo, oye, ven a 2 al año. Eliges cuál, ven a 2 al año. Porque si no lo hacemos, como recae en la conciencia, pues la conciencia hoy nuestra todavía es muy pobre, la verdad. Sí, por no decir peligrosa. Yo sí creo, porque me ha tocado que de verdad como abogados siempre es bueno dar el primer paso uno. Pero que tampoco estamos solos. Yo no creo que tengamos que convencer a todo el mundo. Yo estoy, porque conozco jueces intachables, magistrados, que me quito el sombrero por su capacidad técnica, humana y de legalidad, que uno dice brutal, de verdad que me quito el sombrero a estos señores. Conozco ministerios públicos de verdad intachables, y paso polígrafo, de verdad decir, este señor es intachable. Puedo poner un ejemplo real. Llevé hace unos años, muchos años, un asunto en financieros, la abogada se portó encantadora, nos apoyó en todo, en el marco de la ley, ¿no? De sí, como no, y esto. Hubo muy buena coordinación, digamos, con ella. Nunca pidió un peso, nunca recibió un peso, nunca se le ofreció nada. Terminó el asunto se terminó judicializando eventualmente, y al ser un delito patrimonial, pues se pudo llegar a algún arreglo sin necesidad de comprar un juez para que hubiera un orden de aprehensión y tenerlo adentro hasta que se diera. En los términos absolutamente legales llegamos a un buen arreglo. Pasa un año y le llevo en diciembre una cajita de chocolates de Sambos. El asunto ya había muerto, ya estaba pagado, ya tenía un año muerto el asunto. Le llevo una cajita de chocolates de regalo de fin de año. No me los quería sacar. A lo mejor si yo me comprometo y dije, espero que no, abogado. O sea, si usted la compromete 300 pesos, también ahora me preocupo, ¿eh? O sea, porque de verdad, la caja de chocolate se lo estoy dando abiertamente. No hay una prohibición legal para que yo traiga un regalo. Es un asunto que ahorita ya no tengo asunto con usted, ¿eh? No tengo nada que ver con usted. No supera los límites de responsabilidad para regalos a los servidores públicos. Son 300 pesitos. No, abogado, mire, no me lo toma más. Pero mejor cómaselos usted con sus hijas y se acuerda de mí. A ese extremo, ¿eh? También conozco gente incólume, de verdad, que dice uno, wow, ¿no? Yo quisiera de verdad que hagamos un esfuerzo y un compromiso real, por lo menos con nosotros, de formar parte de este pequeño cambio que todos estamos haciendo y que seamos cada vez un grupo de abogados más amplio, más grande, que quiera cambiar, que esté dispuesto a poner su granito de arena en esto, ¿no? El abogado es el defensor de la justicia. E incluso cuando, y es muy claro esto también en términos morales, más allá de nuestro deber de defensa al cliente, que sin lugar a dudas yo por mi cliente hago lo que sea, siendo el marco de la ley, lo que sea. Y me han tocado asuntos que no dormir en días, y irlo a ver además por el factor emocional al reclusorio, estar con él, pasar Navidad con él, no la cena, pero estar el 24 con él comiendo, por lo complicados. Claro que por mi cliente voy a dar mi vida siempre y cuando esté en el marco de la ley. Entonces, transmitírselo eso, ¿no? Creo hoy que necesitamos más gente
no que no lo tenga, pero que lo demuestre, el coraje y los principios que se requieren para ser abogado. Una justicia verdadera no significa la obtención por medios ilegales o corruptos. Esa es una realidad. Podemos obtener la justicia, aunque sea lenta, tardada, actuando bajo la ley. Hoy en día sigo pensándolo, ya me lo dirá el tiempo con esta reforma judicial, ¿no? Es una realidad de las leyes que llegaron. Ya veré si sigue pasando, pero hasta hace poco, hasta antes de esta reforma, uno sabía que uno llegaba a un colegiado y decías, lo voy a ver. Porque tengo la razón. Y lo van a entender y dos no les va a temblar. Espero que así continúe, ¿no? Y la verdad, pues ya nada más para terminar, quisiera de verdad, tal cual, terminar mi plática con la frase con la que empecé, que es una frase mía, que es una victoria obtenida mediante la corrupción es una justicia mal lograda, no es justicia. Así se tenga razón, así el asunto no se hizo una fregadera en contra de alguien, no se generó un culpable, no se sacó un inocente, no se generó un culpable, no se sacó un culpable de la cárcel, no se generó un inocente culpable. La verdad está en nuestras manos y pues cuenten conmigo de manera directa, abierta y frontal a que en lo que yo pueda apoyar, encantado de la vida me sumo, porque lo hago por mis convicciones personales, por mi profesión y por lo que yo quiero dejar. Tengo 2 hijas que espero no se dediquen al derecho. Todos los días los rezo para que no quieran ser abogadas, no en este sistema, no en este país, pero para que dejar un México mejorcito de lo que nos tocó. Creo que es nuestra obligación. Muchas gracias.